Gracias, señora Presidente. Bueno, no sé si ustedes habrán advertido, pero como es habitual, el miembro informante del oficialismo no se refirió ni siquiera a uno de los artículos de la ley en cuestión. No es la primera vez que ocurre cada vez con más habitualidad y ocurre a medida que se hace cada vez más difícil para algunos diputados del oficialismo apoyar algunos de los proyectos que estamos viendo que llegan a esta Cámara. Yo le voy a dar algunas razones de por qué ellos no pueden hablar del proyecto, porque no lo pueden defender. Quizás hay más razones, algunas ya han sido argumentadas, pero quiero dejar sentada esta posición. El diputado Feletti omite, por ejemplo, decir que es el segundo blanqueo de este gobierno. Han habido una cantidad de experiencias. Ayer en la comisión hubo pases de facturas del blanqueo de Menem, el blanqueo de Alfonsín. Prácticamente cada gobierno argentino de los últimos 60 años ha tenido un blanqueo. Esta es la primera vez que un mismo gobierno tiene dos blanqueos en el periodo de tiempo de menos de 5 años. Se nos decía que es una regla de excepción. Bueno, si lo repetimos cada 4 años, más que una excepción termina transformándose en la regla. Y es la regla que usan justamente los que hoy deciden si van a pagar o no impuestos, y los que pagan impuestos hoy dicen qué estúpidos que somos. Si cada 4 años nos perdonan, ¿por qué diablos estamos cumpliendo? No lo pueden defender porque este es el primer blanqueo en que yo conozca, por lo menos en otras experiencias internacionales y experiencias locales, en que se discrimina a la moneda local. Tuvimos que escucharlo al diputado Feletti hablar del problema de la bimonetización, de que este es un gobierno que enfrenta la bimonetización. ¿Cómo la enfrenta? Dándole privilegios al que tiene los dólares en negro, ¿no?, por encima del que tiene los pesos. Porque este es un blanqueo que vamos a aprobar hoy, en el que estamos directamente riéndonos de la moneda local, porque el único que puede entrar al blanqueo es el que trae sus dólares. Este es el blanqueo que combate el bimonetarismo y que defiende el diputado Feletti, y además, como bien dicen, dólares sucios. Yo recuerdo en este verso del bimonetarismo y de cómo lo atacan, en la discusión del último presupuesto, cuando el diputado Feletti nos hablaba de esta cuestión y nos decía lo siguiente, decía: hay una discusión sobre la tasa de ahorro versus la tasa de inversión. Muchas veces hemos escuchado decir que hay 130.000 millones de dólares de los argentinos en el exterior. No es así, decía el diputado Feletti. Hay 130.000 millones de dólares de unos pocos argentinos en el exterior y no de todos los argentinos. Ellos son los que sistemáticamente pretenden acumular ganancias en Argentina, transformarla en dólares y llevársela al exterior como modo de acumulación. Agregó, ellos son a los que este gobierno le está poniendo hoy la alfombra roja para que vuelvan. Feletti lo llama producir un shock de inversión. No sé cuánto estará calculando que van a entrar por esta vía, pero en todo caso sigo con la versión taquigráfica de aquella noche de discusión del presupuesto. Decía el diputado Feletti: esa es la discusión que hoy tenemos en la Argentina. No vamos a convalidar tasas monumentales de ganancias en dólares. No vamos a convalidar tasas monumentales de ahorro para favorecer su fuga. Yo pregunto, al que entra a este blanqueo, se le perdona el equivalente a quizás 50% del capital, no solamente por las ganancias que no pagó, sino por otros impuestos, bienes personales y demás. Vale decir, el que eligió evadir impuestos y ahora entra este blanqueo, tiene 100 dólares en vez de los 50 dólares que hubiera tenido si hubiera cumplido formalmente con todas las reglas impositivas. Vale decir, a través de este blanqueo le estamos ganando la ganancia monumental del 100% en dólares al que eligió evadir y al que eligió ahorrar en dólares. Esto es precisamente lo que nos decía Feletti que ellos venían a combatir, y es justamente lo que él hoy no puede defender. Tampoco lo puede defender el ausente más notable en las discusiones del Senado, el doctor Svatella. Y yo voy a hacer una defensa del doctor Svatella. Yo creo que el doctor Svatella no vino al Senado y no fue a esa conferencia de prensa porque tuvo la dignidad de no poner la cara por algo en lo que no creía.
Y digo esto porque nos consta que el doctor Svatella está en contra de los blanqueos, como muchos de los diputados de la oposición. Yo me voy a permitir leer otra versión taquigráfica, si usted me permite, señora Presidente, que es la versión taquigráfica de cuando vino el doctor Svatella a la Comisión de Finanzas el día 18 de mayo del 2010. Fíjense ustedes, casi 3 años han pasado, un poquito más de 3 años desde que vino el doctor Svatella. Nos vino a explicar, es muy larga, muy extensa la versión taquigráfica, nos vino a explicar todos los avances de la UIF y al final el presidente de la comisión, quien les habla en ese entonces, le hizo una pregunta al doctor Svatella. Y la pregunta es, ¿cómo se sintió usted cuando el gobierno anunció la ley de blanqueo de capitales? Me refiero al blanqueo que fue aprobado en diciembre del 2008 y que fue llevado a la práctica en el 2009, 4 años atrás. Dijo entonces el doctor Svatella: yo no estaba en funciones en ese momento, pero no hubiera estado de acuerdo. La verdad es esa, incluso por la discusión práctica, porque en realidad se cifraban expectativas. La discusión es la misma que la de moratoria, digamos, es decir, mueven un gran amperímetro de la recaudación. Cuando cambia un criterio fiscal, en realidad soluciona los temas espinosos de algunos. Me permito repetir lo que dijo entonces Svatella. Cuando cambia un criterio fiscal, en realidad soluciona los temas espinosos de algunos, porque fíjese que abarca a todos, pero en realidad la recaudación no fue importante y genera estos problemas. Me permito recordarles que esta vez la recaudación no solamente no va a ser importante, sino que va a ser igual a 0, porque al que está fuera de la ley se le pone la alfombra roja y se le dice: ni siquiera nos pagues un centavo a la AFIP, porque queremos que aproveches esta oportunidad, como dijo en su momento Echegaray. Por eso no lo pueden defender, señora Presidenta, y por eso no hablan concretamente del proyecto, hablan de cuestiones que sucedieron en otras décadas. No refieren tampoco siquiera al discurso inaugural del presidente Kirchner en esta misma Cámara de Diputados, cuando usó esa imagen que todos recordamos, el traje a rayas para los evasores. Bueno, se le está otorgando ahora por segunda vez un traje a medida a los evasores, pero este traje es mucho más atractivo. Es un traje que solamente se lo damos a los que tienen dólares, que no les cobramos un peso a cambio y que le damos todas las ventajas que ustedes saben y han visto en la ley. Creo que este proyecto de ley y la fundamentación que hasta ahora por lo menos he escuchado del oficialismo es el reconocimiento más claro y más contundente que se han quedado sin fuentes de financiamiento. Feletti nos hablaba de la fuente de financiamiento y nos hablaba del crédito. Tiene crédito quien es creíble, no tiene crédito quien no es creíble. Y lo que hace este proyecto es reconocer que las únicas fuentes de crédito que le quedan al gobierno son las fuentes más ruinosas. Una de ellas es el impuesto inflacionario. Este gobierno se lleva alrededor de 100.000 millones de pesos por año del Banco Central, que en algún momento algún impacto tendrán sobre la inflación. Y como no le alcanza con eso, tiene que recurrir al financiamiento más injusto, que es el perdón a los evasores en el mejor de los casos y la puerta de entrada a los narcotraficantes, al delito organizado en el peor de los casos. Pero no es solamente ese el financiamiento que tiene este gobierno por falta de credibilidad. Feletti habla del aumento de la presión tributaria de estos últimos años. Y no vamos a discutir si es bueno o malo. Yo creo que es un avance que hoy en Argentina la presión tributaria sea más alta de lo que era en un pasado donde el Estado no podía funcionar porque no tenía los recursos. Pero digamos las cosas como son. ¿Por qué hoy se recauda 20 puntos más de recaudación? Le faltó quizás eso en la cuenta al diputado Feletti, que ahora lamentablemente se levantó de su silla, de su banca. Cuando hablaba de los fondos que recibían otros gobiernos en deuda, olvidó mencionar, ahí vuelve el diputado Feletti, olvidó mencionar que 20 puntos del PBI de incremento de recaudación son equivalentes a 100.000 millones de dólares al año de impuestos que pagan argentinos que no se van a poder acoger al beneficio de este blanqueo. Entre esos argentinos hay jubilados que pagan impuesto a las ganancias. Quizás omitió mencionar eso, diputado Feletti, y quizás le faltó enorgullecerse de que este es el primer gobierno, por lo menos constitucional, que le cobra ganancias a los jubilados. Entre esos impuestos también están
una tasa del impuesto a las ganancias crecientes a los asalariados, con el truco de no modificar el mínimo no imponible de las ganancias. Y entre esos impuestos no está el impuesto a la renta financiera. Feletti decía, bueno, propongan alternativas. Nos cansamos de proponer con distintos bloques gravar la renta financiera, pero no, este gobierno prefiere cobrarle ganancias a los jubilados y a los asalariados medios y no cobrar ganancias a la renta financiera. Y este gobierno también es un gobierno que desde que asumió en su primer mandato Cristina Fernández de Kirchner, devaluó un 70%. Dejen de decir que los que quieren devaluar son la oposición. Ustedes devalúan todos los días. Todos los días se devalúa el tipo de cambio oficial. Ni que hablar el tipo de cambio legal que surge del arbitraje de bonos, que es el único que sigue a la inflación. Volviendo entonces al proyecto, me veía igual obligado a hacer este desvío, voy a mencionar algunas cosas que ya mencioné ayer en la comisión, en el plenario de comisiones. Espero equivocarme, pero de la lectura de este proyecto y de la lectura del manual de mejores prácticas del GAFI, a mí lo que me surge es que no hay ninguna manera de que este blanqueo se encuadre dentro de las normas internacionales antilavado de dinero. Insisto, espero equivocarme y hemos tenido algún contrapunto con el diputado Cigonia, a quien también respeto mucho. Pero yo leo ese manual, recuerdo además la discusión que tuvimos en su momento cuando el gobierno, desesperado por quedar bien con el GAFI, llevó adelante un proyecto de ley que ustedes conocen muy bien, la ley antiterrorista, donde finalmente se estableció que cualquiera que se junte a reclamar algún derecho puede ser tildado de terrorista. Esto se hizo en nombre del GAFI y un par de años después nos estamos riendo del mismo GAFI al que le rendíamos pleitesía para perseguir a los que, como dije antes, defienden sus derechos. No creo que el GAFI y no creo que nadie debiera estar de acuerdo en que en un blanqueo se admita el ingreso de fondos en efectivo. Podemos entender que en la transferencia bancaria no se le pidan tantos datos de origen de los fondos. Ahora, es inaceptable, como dice el artículo 4, inciso A, ni siquiera el inciso B. En primer lugar, el primer inciso dice: si usted tiene fondos en Argentina, moléstese por la primera sucursal bancaria, traiga su valija con una balanza, péselo, así sabemos cuánto trajo, y de esa manera ingrese tranquilamente efectivo al sistema financiero. Yo lo lamento, Teresa, pero esto es efectivamente lo que hace este proyecto. Podrían, aunque más no sea, eliminar ese inciso A, pero por alguna razón que tienen que explicar ustedes, no nosotros, no lo hacen. Segundo lugar, este es el primer blanqueo que yo conozca, y vamos a escuchar las exposiciones individuales de los miembros, nuestros colegas de Frente para la Victoria, van a hablar de los blanqueos de Italia, de España, de Grecia. Seguramente que no van a mencionar que esos países lo hacen porque están en crisis, ¿no? Nos conviene compararnos con ellos a veces porque hacemos las cosas diferentes, y ahora nos conviene compararnos con ellos porque hacemos lo mismo, como si estuviéramos en crisis. Pero miren ustedes esos blanqueos y no van a encontrar uno solo en los cuales no se le cobre ni siquiera un euro o un centavo de peso al que se integra al circuito formal. Esto no está autorizado ni por el GAFI ni por las reglas mínimas morales de convivencia, a las que sugiero tratemos de adherir en primera instancia antes de los organismos internacionales. Tampoco está previsto un sistema que erradique por completo la duda que puede haber respecto del beneficiario final de quien trae los fondos. No se han tomado el trabajo de exigir en un inciso que haya, aunque más no sea, una declaración jurada que certifique que esos fondos son propios y que no son los fondos de un testaferro que está trayéndolo porque el verdadero dueño de esos fondos no lo puede ingresar por razones de público conocimiento. La cuarta cuestión, y esto está clarito en el manual del GAFI. El manual del GAFI dice: ante la duda, no exima a las entidades financieras de presentar el reporte de operaciones sospechosas. Después se lo voy a mostrar
diputado Sigonia, para que usted lo tenga. Dice, no es una buena práctica que se le dé la vía de excepción como se le da en el artículo 14, delegando en los bancos la interpretación de si ese dinero es solamente producto de la evasión o si es producto de otra cosa. Lo que dice el GAFI es, no le dé la excepción, oblíguelo en todo caso a el reporte de operaciones sospechosas y que sea la unidad de información financiera la que decida si hay allí lavado de dinero o no lo hay. Esta ley pide autorización para endeudarse. Es más, como no pueden llamar la ley de blanqueo, la llaman ley a través de la cual se aprueba la emisión del BADE, el CEDIN y todas estas cuestiones. Esto es endeudamiento. No nos digan después el verso del desendeudamiento, porque es endeudamiento. Y tampoco es cierto el desendeudamiento anterior, porque se vienen endeudando con el ANSES y con el Banco Central. Cuando nos dicen desendeudamiento, lo que hay que asumir es que no piensan pagarle esa deuda ni a los jubilados ni al Banco Central. Ahora, eso sí, a los evasores que entren en este esquema le van a pagar al momento de la escritura con el CEDIN o en el 2016 con el bono de YPF, cuando otro gobierno tenga que tragarse el sapo de pagar un bono producto del blanqueo que aprobó este propio gobierno. Entonces, me parece que no hay ninguna duda ni en los aspectos técnicos ni en los aspectos morales. Creo que es absolutamente inaceptable que un mismo gobierno haga dos blanqueos en el mismo periodo de tiempo. Creo también, y entiendo que no lo puedan defender, yo ayer citaba en comisión y lo voy a volver a citar, aquel discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, cuando el entonces flamante presidente dijo: no creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso es exactamente lo que está haciendo en estos momentos el Frente para la Victoria. Y eso, seguía Néstor Kirchner, dice, constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y de cinismo. Nosotros no podemos acompañar este ejercicio de hipocresía y cinismo. Nunca estuvimos a favor de los blanqueos porque entendemos que es un acto injusto, aún en el mejor de los casos, que es favorecer con una renta del 100% al que no pagó los impuestos, a contramano del perjuicio de los que sí pagan el impuesto todos los días. Entonces, una de dos, y voy cerrando. O el modelo está tan agotado que solo le pueden pedir prestado a los evasores y a los narcotraficantes y a los que cometen delito organizado, o necesitan encubrir a los amigos involucrados en algunas cuestiones de lavado de dinero y de corrupción, como lo hicieron en su momento, por ejemplo, recordemos, ¿acaso no aprobamos una ley de emergencia acá en el caso Chicone? ¿Y cuál era el móvil de esa ley? Nunca nos pudieron explicar. Por eso, por todo lo expuesto hasta ahora, y como ha quedado bastante claro, no cuenten con nosotros para acompañarlos en esta inmoralidad, que no va a tener además ningún efecto en la economía, más que garantizarle al pobre tipo, como todos los argentinos que pagamos impuestos, de que somos estúpidos al pagar impuestos porque cada 5 años viene un gobierno progresista, nacional y popular que les dice a los evasores: vengan por la puerta grande que acá les vamos a perdonar. Muchas gracias. Gracias, diputado.